Ya. Antes de que empiece José Miguel, antes de que empieces, permíteme contestar a Pedro. Pedro, ¿está? Ah, Pedro, ¿está? Estoy aquí, Sí, estoy aquí. sí, hola. Me hemos preguntado mientras en la pausa Mm, a lo que programa JIRS mm, y parece ser que, como ha dicho Antonio tiene en el lote limitado a 4, mm, JIRS, en la Wii de JIRS tendría opción, ahora mismo la Wii de JIRS está limitado a 20 sub-Windows, pero se pueden habilitar muchísimas ya, ya, más, ya, ¿sí? ya. Entonces ahí... Se me ocurre una pregunta que es continuación de esta que hemos estado hablando Sí, Fran y yo aquí, pero sí. os la hago luego, ¿no? ¿O cómo Pues sí, hacemos? hazla ahora y ya vamos Sí, de atajo. vale, pues mira, estas si nosotros hiciéramos cuatro subventanas y aprovecháramos las cuatro subventanas para fuentes puntuales, en este caso, que serían pequeñas, Ujú. el tiempo de integración de un frame se acercaría más al 2,9 o al 1,35 o sería de qué orden, cuánto sería aproximadamente el tiempo de Eh, integración con esas cuatro subventanas. Cuatro subventanas a Eh, la vez, eso a lo mejor lo sabe Antonio. en tamaño así como para fuentes puntuales. Este, ¿Lo sabes tú, Pedro, Antonio? mira, pues eso es que Lo depende sabe. del tamaño, que responda Antonio, mm, pero yo ya sabéis cómo soy, que me lanzo. Depende del tamaño de las subventanas, ¿vale? mm, Entonces, luego eso, claro, si hace una, tenemos una fórmula en el manual, tenemos una formulita en el que dependiendo del tamaño de la subventana, pues se multiplica y te sale cuánto mm, se reduce el tiempo de exposición, ¿vale? mm, Ya si son 4, tienes que hacer la suma de todo, de qué superficie realmente es la que estás leyendo, ¿vale? Ana, vale. puntualizo que realmente es la proyección del tamaño de las ventanas en uno de los ejes, creo que es el X, Correcto. y es más o menos Mm, proporcional, es mm, decir, si la proyección mm, en X de tu subventana es la mitad, pues estás reduciendo el tiempo a la mitad, si es la mm. cuarta parte, estarás reduciendo el tiempo a la cuarta parte. Ujú. Es Ok, más o menos. Ya te digo, vale. como dice Ana, en el manual hay una fórmula para que te da exactamente, Mm, pero aproximadamente es eso. vale, entiendo. Vale, gracias. Okay, y antes de comenzar, I would like to say to the non-speak Spanish speakers that they can activate a tool that Zoom has, which is automatic transcription. So they will have probably subtitles in the language that they choose. Usually, there is exist this tool. I don't know if you can uh, choose your language, but probably English. Yeah, that is. So, ya empezamos, José Miguel. Ahora empieza tu tiempo. Hasta ahora no contaba tu tiempo. Ay, menos mal. Venga, gracias. Buenos días o buenas, bueno, buenos días todavía, según Sí. el horario que es. Bueno, solo un comentario que se me ha olvidado decir a Ana, que es que entre todos los participantes al final vamos a hacer una pregunta sobre la sesión y entre los acertantes sortearemos una noche de observación. Eso se le olvidado comentar a Ana, una noche de observación con Pani. Así que estad muy atentos y no os perdáis detalles. Lo segundo, soy José Miguel Ibáñez, llevo la mitad, es decir, estamos celebrando ahora el 50 aniversario de Panic y llevo como un poquito más de la mitad de esos 50 en el instituto. Así que bueno, básicamente, Espera, 50 aniversario de Pani que estamos perdón, celebrando. del IA. He dicho Ah, ok. Panic, es que Sí. lo llevo tan adentro, porque bueno, de esos 50 años yo llevo un poquito más de la mitad en el instituto y de esos 50 años, más de un cuarto de tiempo hemos dedicado a Panic. No es decir, Panic, como ha comentado Ana, lleva una larga historia, pero yo he aprendido muchísimo y quiero agradecer públicamente aquí a mis compañeros todos estos años que han sido de aprendizaje, de colaboración y de una estrecha relación con el MPIA que ojalá se repita en el futuro. Dicho eso, pues yo creo que podemos comenzar. Espero que me interrumpáis porque, bueno, habéis aguantado hasta aquí, espero ahora no aburriros demasiado. Tengo muchas transparencias, pero son ligeras, son rápidas y espero, bueno, pasarla. Prefiero que me interrumpáis a que no, sin que sea aburrido y un poco monótono.
La charla va dividida en dos partes, una sobre el Quick Look y luego el pipeline. Podría haber sido al revés, pero bueno, ahora como veréis, están íntimamente relacionados. El objetivo es mostrar un poco las características y qué se puede hacer con el sistema de reducción de datos de Panic que tenemos implementado, sin entrar en todos los detalles que, por supuesto, podemos discutir fuera de esta sesión, pues con todos aquellos que estéis interesados. Como digo, voy a empezar con el Quick Look y antes de nada, pues, una visión general, bueno, de cómo es el flujo de datos, que como habéis visto, las aplicaciones que en los paquetes de software, mejor dicho, que están involucrados en Panic, el Observation Tool, en el cual el usuario define su observación, se envía a JIRS, que la traduce a comando de bajo nivel hacia el instrumento, ¿no? Posteriormente, los datos se graban en la máquina de control, los datos en bruto, y bueno, luego al día siguiente se copian al archivo de datos. Y bueno, de forma simultánea a la observación, pues tenemos en marcha el Quick Look, que es digamos, la aplicación que nos permitirá realizar una serie de funciones que vamos a ir viendo. Como digo, el Quick Look usa pues, prácticamente todas las funciones de reducción que tiene el pipeline y bueno, en un modo, digamos, aligerado, ¿no? Por decirlo así, de forma que puedas reducir rápido tus datos y tener una previsualización rápida. Esto es lo que nos vamos a centrar y bueno, como objetivo, por supuesto, es al final obtener datos que sean científicamente usables. De nuevo, esto es un poco lo mismo, las aplicaciones poniéndole cara, ¿no? El OT, como ha dicho Antonio, JIRS y finalmente llegan los datos en bruto al Quick Look y su display, que ahora comentaré que es DS9. El porqué de un Quick Look pues, también se ha comentado ya, porque bueno, hoy día en los instrumentos infrarrojos pues necesitas tener cierto feedback y una visualización rápida de los datos que en infrarrojo pues, es más difícil, ¿no? Que a lo mejor en el visible. Entonces, tener una herramienta de este tipo es esencial para ver si tu observación va como tú esperabas o si tienes que modificar algo de la misma, es decir, de los tiempos de exposición, de las repeticiones, de los patrones de dithering, de todos esos parámetros que ha ido contando Antonio. Está pensada para usar online, es decir, durante la observación, pero también se puede usar offline, es decir, una vez que tú tienes tu dataset en tu casa o en la oficina, poder cargarlos y hacer pues, operaciones como ahora iré detallando. Algunas de estas operaciones, bueno, son esas, pero les vamos a ir viendo. Esto es un poco más de lo mismo. Tendremos estas imágenes de la izquierda que están en bruto y tenemos que tener algo que nos diga que estamos, por ejemplo, en el campo o que, bueno, que la señal ruido es la que queremos, etc. Este es el aspecto que tiene la interfaz gráfica del Quick Look. Lo primero es decirle dónde se van a salvar nuestros datos en bruto y dónde las salidas que vais generando el Quick Look, dónde queremos que se almacenen, básicamente, ¿no? Y bueno, ahí veis el panel con la lista de ficheros en los que van a ir llegando a ese fichero de entrada, y, en fin, y algunas de sus características, como el tipo, el filtro, el número de tiempo de exposición, etc. Podremos seleccionar qué tipo de datos queremos ver. Imaginar que, bueno, tienes una lista muy larga y te quieres concentrar en los DAR para asegurarte que has tomado todos aquellos DAR que necesitas, o en fin, los flats o lo que creas conveniente, ¿no? Son algunas funciones que, como comentaba Ana, pues a veces no es necesario leerse el manual porque son autodescriptivas. El display que usa, pues es el display conocido yo creo que por la mayoría de S9, ¿no? que se usa pues, en este campo de la astronomía y bueno, se comunica internamente con el Quick Look para enviar los datos que procesa el Quick Look al DS9, ¿no? Esto es un poco, bueno, un poco lo que hay por debajo, no voy a entrar en mucho detalle del Quick Look en cuanto a procesamiento. Tú puedes definir un modo que quieres que haga el Quick Look por defecto. Por defecto no hace nada, es decir, simplemente van llegando las imágenes y no hace nada, pero puedes predefinir un modo que se denomina lazy, en el cual hace una serie de operaciones básicas, por ejemplo, sustraer el dark o el flat, aplicar un flat, o bien si lo tenemos en modo pre-reducción, cuando detecta el final de una secuencia, te la empieza a procesar, ¿no? De forma que tú luego las puedas ir viendo. Para empezar, yo sugiero que no se programe ninguna, que se deje en none, es decir, no haga nada, y que sea el usuario,
de entrada, al principio, el que pues, interactúe y decida qué quiere hacer, porque si no te vais generando un montón de datos que no vas a saber bien a lo mejor a qué corresponde. Entonces eso para sus usuarios más experimentados. Una de las funciones que tiene es, pues bueno, tenemos una lista de ficheros, como digo ahí, que se van a ir llegando durante la noche y bueno, a veces pues no sabes bien tus secuencias, esas secuencias que ha comentado Antonio, qué ficheros forman parte de cada secuencia. Pues bueno, pues si seleccionamos aquí en el filtro que me las agrupe, pues nos mostrará qué ficheros pertenecen a cada secuencia. Bueno, esto es otra vista de lo mismo, ¿no? Del agrupamiento. Y ahora vamos a ver pues, la primera tarea que hay que realizar cuando te enfrentas a Pani es enfocar el telescopio para tu instrumento, ¿no? Y como ha comentado Antonio, pues, consiste en realizar una secuencia de foco con los parámetros que correspondan para hacer ese barrido del foco, con los tiempos de integración, normalmente se hace en el filtro H, pero en fin, eso ya la gente del observatorio os guiarán. Esa secuencia, una vez que se ha terminado, el Quick Look la va a detectar y habrá que evaluarla de forma semi-manual. Hasta ahora es lo que tenemos implementado. Se me ha olvidado decir, bueno, al principio, bueno, que bueno, lo diré luego más tarde. El Quick Look la evalúa y nos envía, pues bueno, cuál es la estimación de foco. Y será el usuario el que decide si esa estimación de foco es correcta o si quiere y volver a iterar intentando ajustando otra vez ese rango de foco, un poquito estrechándolo para mejorar, ¿no? la parábola de ajuste. Bueno, ¿cómo se haría? Bueno, tenéis el Quick Look, la serie de foco, la selecciona, hace clic con el botón derecho. Bueno, estos son tareas, funciones clásicas de todas las herramientas gráficas. Si no voy a entrar en todos esos detalles, pero lo importante es seleccionar la opción de Focus Evaluation. Esto nos enviará la imagen central de esa secuencia, nos la envía al DS9 y nos abre una consola de IRAF, porque aunque no lo he comentado aún, pero el Quick Look y el Pipeline, pues bueno, usan parte de funcionalidades que están implementadas en IRAF. ¿Por qué? Porque bueno, el Pipeline se comenzó a implementar hace 15 años y aunque se ha ido evolucionando, todavía tenemos alguna herencia de IRAF que bueno, esperamos poder en el futuro pues no tener esa dependencia. Pero actualmente esta es la interfaz. Seleccionaríamos un conjunto de estrellas, normalmente en el centro del detector, ¿no? En la zona sobre todo de más interés para la observación. Y bueno, un conjunto de estrellas que se recomiendan, pues bueno, normalmente 7 o 8 estrellas y teniendo en cuenta que no tengan artefactos en el detector cerca para que bueno, no nos afecten a la estimación del foco. Bueno, puedes hacer pulsando la letra G, puedes ver qué perfil tiene la estrella y para ver si es adecuada para esa evaluación del foco. Y bueno, y si crees que es buena, pues se selecciona con la letra M. Todos estos detalles yo no creo que está suficientemente explicado en el manual y en la documentación, así que por eso no voy a entrar en todos los detalles de qué letra, qué tecla hay que pulsar. Lo importante es quedarse con la idea que es un procedimiento semi-manual, semi-automático, como lo queráis ver. Una vez que terminamos de marcar la estrellita, nos aparecerá pues, bueno, esta ventanita o esta gráfica con los puntos que ha ido encontrando y su full width. Como veis en este ejemplo, hay una serie de puntos que son outlier, que nos están fastidiando el ajuste. Entonces procederíamos con la tecla X a eliminarlos, ¿no? de este conjunto de puntos. Una vez que lo eliminemos, pues vemos que tenemos una parábola pues, más bonita, ¿no? Y con unos valores ya estimados para el foco y para el full width. Además de IRAF, bueno, los calculamos también nosotros. Quiero decir, el pipeline hace su propio ajuste y nos da pues, esos valores. Una vez que tenemos ese valor se envía al OT y el OT lo envía al telescopio. Y como digo, volveríamos, si quedamos contentos porque vemos que el foco es suficientemente bueno, terminaríamos. Que creemos que la parábola ha quedado un poco sesgada, o no, en fin, no tiene buena pinta,
volvemos a iterar, ¿no? Y es volver a lanzar una secuencia, etc. Otra de las operaciones que se pueden hacer desde el Quick Look es construir los máster de calibración, los máster dark, los máster dawn flat, como llamamos, o los máster twilight flat. Se pueden seleccionar desde el Quick Look y decirle que nos los vaya generando. Por si queremos ir haciendo o ver qué pinta tiene nuestro dawn flat, o en fin, a lo mejor durante la observación, por si queremos tomar alguna decisión pues, durante la mañana al respecto de las calibraciones. Una vez que tenemos esos másteres de calibración, aplicarlos sobre las imágenes de ciencia, ¿no? Le podríamos decir, aplícame las calibraciones. ¿Qué calibración? Si el dark, que se lo seleccionemos y lo aplicará, ¿no? Otra función muy interesante y lo que más se usará pues, es que sobre una imagen que seleccionaremos en el Quick Look, pues decirle que nos sustraiga su propio cielo o el cielo cercano en el sentido de imágenes de ciencia que estén próximas en el tiempo y construya un cielo y se lo reste, ¿no? Pues para tener una previsualización de nuestro objeto sin la contribución del cielo. Otra función, pues hacer que nos diga la estimación de la full width, ¿no? Que tenemos en nuestro campo, la imagen de ciencia. En fin, esto nos da un valor, aquí lo podemos ver, ¿no? En este caso. Pero hay una serie de funciones un poco así más sencillas, ¿no? Que podemos ir haciendo. Podemos hacer calibración astrométrica sobre una imagen de ciencia. Lo ideal, bueno, es que sea ya pre-reducida, pero bueno, si la imagen en bruto tiene suficiente número de estrellitas, pues podremos también hacerla, pero bueno, la pre-reducción que me voy a mostrar ahora ya la hará también. Pero bueno, podemos aplicar la calibración, hacer una calibración astrométrica que se hace con astrometry.net y Gaia, con la base de datos de Gaia. Y, en fin, bien sobre imágenes en bruto o sobre imágenes ya pre-reducidas, ¿no? Que iríamos a buscarlas aquí en nuestro list view en el display. Bueno, esto es lo que he comentado. Bueno, esta es la herramienta que se usa por debajo, que es Astrometry, y bueno, la base de datos que tiene en uso actualmente es Gaia. También tiene una serie de funciones para hacer operaciones con los feeds. Bueno, por ejemplo, convertir los feeds, si están, luego lo comentaré, en formato RAW, en formato bruto, en el que no se ha realizado ningún preprocesamiento sobre ellos, los podremos convertir a imágenes correladas. Podremos, bueno, convertirlas bueno, esto era sobre todo interesante cuando teníamos 4 detectores de un multi-extension feeds a un single feeds. Podremos colapsar un cubo de datos, podemos hacer la media del cubo y nos genera una imagen. Podremos hacer un split de la imagen, esto era sobre todo cuando teníamos 4 detectores, porque PAPI todavía soporta el procesamiento del antiguo detector. Y bueno, y lo más interesante, pues a lo mejor es durante la noche decirle esta secuencia que ya se ha terminado, redúcemela, ¿no? Una secuencia que vemos aquí que está en modo agrupado, le marcamos el botón derecho y le decimos que nos la pre-reduzca. Para esta pre-reducción la hace de forma, digamos, rápida, con lo cual no va a dar en principio ni darks ni flats, a no ser que se lo digamos explícitamente. Pero bueno, en principio para una reducción rápida creo que es suficiente, ¿no? Tenemos aquí el resultado de esa pre-reducción, que podemos ver que evidentemente el detector está más limpio y vemos nuestro campo mucho mejor, ¿no? Otra función que, bueno, que le he comentado antes, podemos abrir una consola IRAF y sobre ella pues, ejecutar pues, todas las funciones que tiene IRAF. Yo no sé si estáis familiarizados con IRAF, pero bueno, eso es posible. Cuando se comenzó en este proyecto, pues, fue una parte de un requerimiento, digamos, y bueno, todavía está ahí
la verdad que, bueno, pues te puede ofrecer muchas funciones que a lo mejor son útiles durante la noche, ¿no? Y bueno, y hay otras muchas funciones que, bueno, no voy a entrar en detalle, que están en el manual, como digo, pero bueno, puedes hacer operaciones, no lo he comentado, operaciones, no sé si se ve el cursor, operaciones matemáticas, suma, resta, división de fits, marcando en el Quick Look, en el display, bueno, en el display, en la lista de ficheros, seleccionando varios ficheros, puedes hacer operaciones con ellas, puedes hacer que te diga la estadística, mostrándote la media, la moda, el mínimo, el máximo de una imagen, es decir, una serie de operaciones pues, básicas. También te puede decirle que marcar una serie de ficheros y decirle que nos muestre el patrón de dithering con el cual se han tomado, es decir, estimaría los offsets leyendo la cabecera y no dibujaría, no lo he puesto aquí, pero bueno, vuelvo a lo mismo, el manual está, él nos mostraría un gráfico con el patrón de dithering que tiene, ¿no? Por si, por ejemplo, pues tienes dudas de qué patrón realmente se ha ejecutado, ¿no? Y bueno, y con esto termino la parte del Quick Look. No sé si hay preguntas y voy a entrar ya a lo que es la parte puramente de reducción, un poquito con más detalle. No sé si hay alguna pregunta. Yo no veo ninguna pregunta aquí, así que, pero bueno, en cualquier momento, siempre que cuando alguien tenga una pregunta, que, insisto, levantar la mano que yo estoy vigilando y os daría la palabra. No veo preguntas, entonces seguimos con la segunda Vale. parte. Vas, Luego, yo no digo nada, vas, pero el sorteo, tú vas verás, ahead, me va a tocar ya. a mí. Confirm your speaking language. Bueno, Ajá. nuevo un poco, justificación de por qué creo que esto sobra, pero bueno, sí, a mí me gusta recalcarlo como ingeniero de software, es decir, fue un requerimiento desde el primer momento. Hoy día no hay instrumento que no se precie y que no tenga un sistema de reducción, pues bueno, tiene cierto volumen de datos que se generan, las características intrínsecas de los detectores de infrarrojos es que lo hacen, pues bueno, súper necesario, pues como se ha comentado antes, tener un sistema cercano al equipo que conoce bien el detector y que se ha peleado durante muchos años con él, pues para intentar sacarle el máximo jugo a ese detector. Y bueno, las características propias del infrarrojo, del cielo, lo brillante que es, cómo varía, etcétera. Y bueno, por lo mismo, el Quick Look era online, el pipeline está pensado para más ejecutarse offline, con línea de comando. Y bueno, y por supuesto fue una herramienta que tuvo que estar durante el commissioning, tuvo que estar de forma temprana, ¿no? Para, bueno, pues para hacer el commissioning, lógicamente. Decir que el objetivo, como he dicho antes al principio de este cualquier sistema de reducción de datos, es generar productos o datos que sean científicamente útiles y usables, ¿no? La verificación técnica del pipeline ya se ha hecho, es decir, hemos comprobado que cumple los requerimientos y que hemos ido además actualizando conforme hemos ido migrando a PANIC 4K, pero también es muy importante que cumpla las necesidades del usuario, es decir, que la validación científica, que es la que estamos ahora en pleno proceso, pues nos diga que nuestra reducción de datos es correcta o si tenemos que ajustar cualquier otro parámetro o mejorar o añadir cualquier función que se nos ha pasado, ¿no? Antes de entrar a las funciones propias del procesamiento, un poco hablar de los datos. Lo ha comentado Antonio al principio también, cómo se graban los datos. Tenemos, como sabéis, un detector 4K por 4K que graba en formato FITS. El modo por defecto y el que se quiere que use el usuario es el modo Integrate, en el cual las imágenes, como ahora contaré en qué consiste ese modo, pues se graban de forma, digamos, ya preparadas para empezar a procesar. No obstante, existe el modo cubo o el cube, que es un cubo de datos en el cual tendremos todas las imágenes, todos los frames intermedios de nuestra exposición. Ahora, cuando veáis la siguiente transparencia, quedará esto un poco más claro.
Esto, evidentemente, pues implica que tenemos imágenes más grandes, ficheros más grandes. Y existe un tercer modo, que es el modo RAW, que es el que hemos usado sobre todo durante el commissioning, que bueno, que está ahí y si alguien lo quiere usar porque su proyecto lo necesite, pues está disponible. Pero es el que no aconsejamos porque genera primero un volumen enorme de datos y un número de frames intermedios de toda la exposición que, bueno, que, en fin, a lo mejor no son necesarios. Existe una root. Se pueden, evidentemente, aunque tú grabes en cualquiera de los modos, se pueden convertir al modo integrado, que es el que entiende o el que maneja al final el pipeline. Aunque procesa también, es capaz de procesar los datos en Cube y en RAW porque tiene funciones para eso. Los datos, bueno, como he comentado, se graban en el fichero, en el ordenador local de control y, bueno, después pasan al archivo y luego el usuario, bueno, esto ya calará alto o dará la información de, se los descarga, bueno, a su ordenador. Cosas a tener en cuenta. Los feeds contienen una serie de keywords, como ha comentado antes Antonio, que son keywords que graba el OT, bueno, la mayoría los genera Gears, el software de bajo nivel, pero hay otra serie de keywords que genera el OT que, de forma que el pipeline pueda entender la secuencia, los patrones de dithering, los tipos de datos, los tipos de imágenes que se están tomando, mejor dicho. Y bueno, sin esos keywords, pues el pipeline pues, no va a funcionar, ¿no? Evidentemente. Entonces es como casi es obligatorio usar el OT si quieres usar PAPI, ¿no? El modo de lectura, Panic soporta varios modos de lectura. El aconsejado y el que ya bueno, ha comentado bien, que es el Continuous Sampling Read, que ahora comentaré un poquito por encima en qué consiste, es el que soporta de nuevo PAPI, ¿no? Tenemos todo optimizado para este modo. Si se usase en algún momento otro modo, pues PAPI no iba a funcionar correctamente. Y bueno, y como he dicho, en función de cómo se graben los datos, que el modo integrado es el preferido y bueno, además es obligatorio para evaluar las secuencias de foco. Los otros modos también serían válidos, pero aconsejamos el integrado. Bueno, estas son algunas de las keywords que el OT manda a las cabeceras. Y bueno, por ejemplo, como está, evidentemente que te dice, está una keyword estándar que te dice el tipo de imagen de que se trata, en este caso de ciencia, ¿no? Otra keyword importante que a lo mejor, bueno, no sé si, pero bueno, esto suele variar de instrumento a veces de un instrumento a otro, pero están relacionadas propiamente con la observación en infrarrojo, ¿no? Y la observación de infrarrojo se hace por tiempos de integración, en este caso E-time, que como se ha comentado, el mínimo es 2,9, aunque si se hace subventana se reduce de forma proporcional al tamaño de la ventana, y una serie de exposiciones, NExp, como aparece aquí. Es decir, se divide tu exposición total en una serie de N puede ser 1, de 1 a, digamos, infinito, no es infinito, pero bueno, al número que el observador considere. De forma que, evidentemente, en nuestro tiempo total pues será producto de ambas. En la cabecera, bueno, hay aquí un C-time, pero este C-time es porque tiene en cuenta el valor, el tiempo del reset y no es importante en este caso. Entonces, aquí veríamos el número de exposiciones que tiene nuestra imagen, el tiempo de integración y el NCOAD, en este caso al ser 10, nos está diciendo que las imágenes están sumadas. Las integraciones, perdón, los frames de los distintos tiempos de integración se han sumado, produciendo un tiempo total de exposición, que es este. Bueno, aquí comento que bueno, todo esto además se verá amplificado, por supuesto, por las posiciones de dithering, que esto nos dará el tiempo total que tendremos de exposición en nuestro objeto. Esto es otro ejemplo en el que vemos que, por ejemplo, el número de coads es 1. Entonces eso significa que los frames no se han sumado. Eso equivaldría al modo cubo, como digo aquí, y aquí nos dice que hay 10, pero si te fijas, el tiempo de exposición es 2,9. Eso no es que esté mal ni que tu imagen no se haya tomado bien, sino
están ahí las 10 imágenes en ese cubo, pero al ser n-coad es igual a 1 significa que no se han sumado. Tendrías que sumarla, ¿no? Es decir, el papi lo haría, ¿no? En este caso, lo detectaría y la sumaría. Bueno, y esto es otro ejemplo, ¿no? Simplemente otro ejemplo. El modo de lectura. Como digo, el modo de lectura que se aconseja y para el que se ha optimizado Panic, que es el Continuous Sampling Read, que básicamente lo hemos adaptado y que genera lo que equivale a un CDS, a un Correlated Double Sample, de forma que lo que se hace al final es restar la última imagen menos la primera. El modo Continuous Sampling Read, ¿qué hace? Hace un reset, en este caso, bueno, nosotros hemos llegado a implementar 10 resets porque es lo que nos da mejor resultado en términos de eliminar la persistencia que podía quedar en el detector. Y bueno, y se van tomando una serie de frames espaciados igualmente en el tiempo. En este caso, si tenemos un full frame, serían de 2,9, 2,9. Cada 2,9 tendríamos un frame igual hasta llegar al tiempo total de integración. Como digo, este modo lo hemos adaptado de forma que al final lo que se hace es, al final se coge la última imagen, el último frame de esa rampa y se le resta el primero que se tomó justo después del reset, con lo cual tenemos una imagen resultante que sería el último frame menos el valor del frame de reset. Todos los demás intermedios no se grabarían, solo la resta de estos. Por ver un poco más en detalle en qué consisten los otros modos de grabación, por si alguien en algún momento pues, considera que, bueno, por su observación o porque me tienen ventaja y tiene, como siempre, desventajas. No voy a entrar en todos los detalles, pero las podéis imaginar, ¿no? Es decir, si esto es una integración, equivale a Unitime en este ejemplo de 8,7, tendríamos el frame de reset, que es el rojo. Después tendríamos el primer frame a los 2,9 segundos, el siguiente a los 5,8, hasta el último a los 8,7 segundos. Si lo grabamos en modo... Y luego tendríamos otra repetición, en este caso son 3 repeticiones, ¿no? El NX sería 3. Tendríamos otra repetición que sería igual, ¿no? Así hasta la tercera. El tiempo total que tendríamos sería de exposición, sería 26 en este caso, y si lo grabamos de forma integrada, lo que tendríamos es la resta de este menos este, sumado a la resta de este menos este, sumado a la resta de este menos este. Bueno, está aquí descrito, no voy a entrar en todos los detalles. En el modo cubo, ¿qué tendríamos? Tendríamos el frame correspondiente a esta repetición, que sería la resta de este menos este, de este menos este y de este menos este. Tendríamos 3 frames en nuestro cubo. Y si lo grabamos en modo RAW, pues tendríamos todos estos frames. Con lo cual, bueno, podéis imaginar la reducción es baja. Es decir, no sé, puede interesar en algún momento, por si imaginaros que tus tiempos de integración no han sido estimados de forma correcta y te ha saturado tu objeto. Pues bueno, de esta forma podrías, digamos, echar marcha atrás y a lo mejor eliminar algunos de estos frames y hacer tú propiamente, ¿no? esa pre-reducción. Por entrar ahora un poco ya en lo que es puramente la reducción. Como sabéis, los detectores infrarrojos pues, tienen una serie de artefactos, de efectos, en fin, de cosmética que son comunes a la mayoría, ¿no? Y que, bueno, pues consisten básicamente en los que aparecen ahí. La no linealidad, los píxeles malos, la persistencia que he comentado antes, es decir, a lo mejor por haber expuesto un píxel a una fuente pues, muy luminosa, pues aunque se haga el reset, eso va a quedar ahí un pequeño residuo que va a tardar un tiempo en desaparecer por completo. Aunque ya he dicho antes que hemos implementado unos conjuntos de 10 resets al principio de cada integración, de forma que eso lo hemos minimizado y es el compromiso que hemos llegado que da mejor resultado. Tenemos crosstalk en algunos casos, no siempre, pero puede aparecer. Y bueno, hay otra serie digamos, de efectos en el reset que, bueno, que
también hemos conseguido minimizar durante todo este tiempo de colisiones. Eso unido a las características del infrarrojo, de un cielo muy brillante y muy variable, hacen pues, que tengamos que usar, para poder procesar nuestros datos, tengamos que usar estrategias de dithering. Ha comentado Antonio todas las opciones, todas las estrategias, por decirlo así, o todas las combinaciones que podemos usar, que son, pues, yo diría casi infinitas. Y bueno, pero bueno, si hay alguna que en concreto que queráis usar y que no está, pues bueno, se podría, lo comentáis el equipo de Panic y a lo mejor podemos implementarla, ¿no? Como digo, la estrategia de dithering hace, por supuesto, que tu tiempo de exposición total pues, se equivalga a esto, ¿no? No solo los números de repeticiones de tu tiempo de integración, sino además las posiciones de dithering que hayas definido. Yo me imagino que sois suficientemente conscientes del impacto que tiene la estrategia que se use de dithering para tu caso científico. No voy a entrar en esos detalles, pero en fin, creo que es crucial tanto para el procesamiento, porque un procesamiento con una estrategia incorrecta pues no va a ser un procesamiento bueno. Entonces, recalcar en ese aspecto. Y ya vamos a entrar un poco en todos los pasos del pipeline, ¿no? A grandes rasgos hay un preprocesamiento, como he dicho al principio. Se miran los metadatos de las cabeceras, se comprueba que todo es correcto, que los datos no están corruptos, se hacen conversiones, se hacen la suma de los cubos si es necesario, vamos a colapsar los cubos, se hace el agrupamiento, se miran qué secuencias tenemos, el tipo de datos, etc. Una vez que se ha hecho eso, se procede a la calibración, aplicando bueno, la corrección de no linealidad, que ahora comentaré, los DAR, los flats, los bad pixel, y una vez tenemos las imágenes calibradas, se procede a construir la imagen final, ¿no? Que es sustraída de cielo, alineada y sumada, ¿no? Las imágenes que pertenecen a la secuencia de dithering, para al final ya pasar en este caso, a la calibración fotométrica. Bueno, esta imagen tan populosa en cuanto al número de cajitas, pues incluye todos los pasos que realmente se están haciendo del pipeline o que se pueden hacer, porque las cajitas que aparecen en amarillo son opcionales, hay un fichero de configuración, por supuesto, en el que tú puedes decidir qué operaciones quieres que se hagan para la reducción y cuáles no. Y bueno, ahora las vamos a ir viendo, no voy a ir a detalle de una por una, pero bueno, aquí veis que llegan los ficheros de calibración, las imágenes bruto, y lo primero es agruparlo y hacer la identificación de la secuencia, ver dónde están las calibraciones, etc. El primer paso que se hace es la corrección de no linealidad a todos los datos en bruto. Y bueno, si hay cubos, luego pues, se hace el colapso, ¿no? Si se ha decidido, porque el observador haya decidido grabarlo en formato cubo. Luego el pipeline generaría las calibraciones. Luego para la secuencia en concreto buscaría los másteres de calibración que tienen que usarse. Y bueno, hace un chequeo del modo de observación, si es un modo, por ejemplo, el patrón de dithering que se ha usado, si es un patrón para objetos extensos o si es un patrón para objetos puntuales, etcétera, para usar una rutina u otra. Aplica esas calibraciones, bueno, hace un cálculo de un mapa de ganancias, la hace bien desde los flat fill o de los flat fill de cupla o de los skyflat. Y se hace la sustracción de cielo. Ahora después iré comentando un poco más detalle cada una de estas fases. Existe una función para eliminar el crosstalk. Esta función no está todavía afinada del todo, porque digo, aunque puede aparecer crosstalk en algunos casos, nosotros lo hemos cuantificado como que no es muy relevante en la imagen final. No obstante, por eso la imagen tenemos implementado algo para intentar quitarlo si fuese necesario, pero estamos todavía intentando mejorarlo. Luego se hace, una vez que tuviésemos ya todo eso hecho, la calibración astrométrica, y esos datos podrían ya estar disponibles para un pipeline para fotometría diferencial, un pipeline que desarrolló un compañero
del IAA, que se denomina Lemon. Es un pipeline aparte, ¿no? Bueno, luego se harían los cálculos, la estimación, se haría la estimación de los offsets para hacer el COAD, para la suma, hacer antes el alineado y la suma correspondiente, ahora comentaré cómo. Y bueno, y una vez que se terminase eso, bueno, aquí veis que está el Quick Look. En este paso es cuando se pasarían las imágenes al Quick Look, si esta función de reducción rápida se ha hecho o se ha lanzado desde el Quick Look. Y lo que aparece en esta cajita así sombreado en rojo sería como una segunda iteración para hacer una segunda o una nueva sustracción de cielo, no una segunda, sino una nueva sustracción de cielo que tendría en cuenta en este caso una máscara de objetos. ¿Por qué? Pues porque con la primera sustracción de cielo obtendremos, por lo más seguro, objetos débiles que antes no veíamos. Entonces, al final, como luego mostraré, también esos objetos nos están afectando en la propia estimación del cielo que vamos a sustraer. Entonces, en una segunda pasada del pipeline, pues se tendría en cuenta esa máscara con esos objetos nuevos que hemos detectado y se haría una nueva sustracción. Y luego se procedería a la calibración y bueno, a la calibración astrométrica, el alineamiento y zoom. La corrección de no linealidad. Pues bueno, la corrección de no linealidad pues es un procedimiento en el que se ha trabajado bastante para, bueno, como se han comentado al principio, los valores de no linealidad que teníamos en el detector, que es lo típico de todos estos detectores. Y bueno, nosotros tenemos una calibración, una corrección que hace un reajuste, un polinomio de grado 7, teniendo en cuenta además antes una sustracción de un offset que hay en el reset, bueno, que por hacerlo de forma más precisa, pues lo restamos al principio justo antes de hacer el ajuste polinomial. Todos los detalles, bueno, ahora veréis que hay una nota técnica, lo podréis encontrar en una nota técnica en la que se describen todos los detalles. ¿Cómo hacer esta corrección? Pues por supuesto lo hace el pipeline de forma automática si le hemos dicho, como veis aquí, que lo hagan. Si el usuario por cualquier razón no quiere hacerlo porque cree que su objeto, bueno, en el rango que lo está observando, el rango de cuentas, pues no la necesitan o prefiere no usarla o hacer una corrección aparte él, pues lo desactivaría. También se puede hacer esa corrección de forma manual, es decir, lanzando un comando y decirle, hazme la corrección a este ficherito, teniendo en cuenta cuál es el fichero de la matriz de corrección, que está en el ficherito en el primer, etcétera. Pues todos esos detalles están, como digo, en el manual y no, en cualquier momento podéis acceder a ello. Y desde el Quick Look, por ejemplo, también se puede seleccionar un fichero y decirle aplicaré la corrección. A simple vista no vaya a notar diferencias, ¿no? Pero bueno, por si alguien desde el Quick Look quiere hacerlo. Bueno, estos son algunos comentarios sobre esta corrección. Se aplica a los píxeles que, bueno, por esto por cómo se ha implementado, que están en un rango de valor entre un mínimo y un máximo, es decir, a aquellos píxeles que superan un valor, pues no se le aplica ninguna corrección y pasarán a tener un valor none, es decir, el procedimiento lo pondrá a none porque no se han podido corregir. Está implementado para el modo integrado, es decir, cuando tenemos las imágenes sumadas. Pero no obstante, para el modo cubo, si lo graba en modo cubo, también funciona. Todo está optimizado en general para el modo integrado, pero bueno, siempre hemos tenido que lidiar con los otros modos y al final, pues, el pipeline solo soporta, ¿no? Y bueno, como digo, el offset que se resta justo antes de hacer el ajuste lineal. Para sus ventanas, que como también interesante, pues también evidentemente se aplicaría la corrección. Bueno, esto un poco por ver los resultados, las prestaciones que hemos conseguido, pues los residuos típicos están por debajo del 0,5, aunque bueno, en algunos de los conjuntos de datos podemos ver que llegan al 1,5%, pero bueno, en general son la corrección, las prestaciones que
que son muy, muy buenas, ¿no? Los valores con todos los detalles los podéis encontrar en esta nota técnica, ¿no? Las calibraciones, yo ahora voy a ir pasando un poco con más detalle, sin mucho detalle tampoco. Bueno, como he dicho, la primera que se aplica es la de no linealidad, luego se sustraen los master dark, que tienen que ser, como comentaba antes Antonio, con el mismo tiempo de exposición y a su vez el mismo mismo tiempo de integración y número mismo de repeticiones. Es decir, este es muy restrictivo el pipeline. Si encuentra un master dark que tiene el tiempo total de exposición es el mismo, pero el número de repeticiones no es igual, no lo va a aplicar. Busca exactamente el master dark que se ajusta a tu imagen de ciencia. Ahí si hay DOM flat, si se han tomado DOM flat, o bien Sky flat, pues el pipeline aplica por defecto los DOM flat, aunque, bueno, si no hay DOM flat, por supuesto aplica los Sky flat, bien de amanecer o de atardecer. Y bueno, aunque hay gente que, bueno, sugería, también todo esto, en fin, el pipeline lleva una evolución muy grande y han pasado por varios IP que han contribuido evidentemente a todos los procedimientos que se han implementado. Hay una función que permite combinarlos ambos, pero no está, por defecto no lo hace el pipeline. Es decir, tendrías que hacerla offline, decir, bueno, yo tengo mi down flat y mi sky flat, yo quiero combinarlos de forma que sabéis, ¿no? Que los down flat, pues bueno, te miran más la respuesta píxel a píxel, los sky flat más las bajas frecuencias, que variabilidad tiene a un poco más, a mayor escala. Y bueno, si quieres tener la compensación de ambas, pues bueno, podrías combinar un procedimiento que, bueno, está, bueno, no recuerdo si está descrito el procedimiento, pero en el manual, pero bueno, os lo podría detallar. Por no entrar en detalles, no os voy a decir cómo está implementado. Y bueno, y se aplicaría la máscara de píxeles malos. La sustracción de cielo, ¿en qué consiste? La sustracción de cielo se basa en una técnica de ventana deslizante, que bueno, que tenemos que restar el cielo en este caso al frame, a la imagen número 3, tendríamos en cuenta los frames anteriores y las imágenes posteriores. Teniendo en cuenta el número de frames anteriores y posteriores vendrá definido por un parámetro que se llama half width en el fichero de configuración, que es configurable, por supuesto, y que, claro, tendrás que ajustar a tu observación. Es decir, a lo mejor un valor 2 no se ajusta en función, como decía antes, va a depender enormemente de la secuencia de dithering que hayas decidido tomar o realizar. Se aconseja que no estén los frames, imágenes muy, muy lejanas de forma temporal, porque por lo que comentaba antes, la variabilidad del cielo pues, puede afectarte y ya no te sean válidos a la hora de restar el cielo a la imagen en concreto que está en la que quieres restar el cielo. Bueno, esto es lo mismo, un poco más con más detalle. Tenemos la imagen número 7 en este caso, se usarían N imágenes anteriores, bueno, W imágenes anteriores y posteriores, y se combinarían haciendo la mediana del cubo digamos, de píxel a píxel de esas imágenes, en este caso las que están en verde. Bueno, un poco lo mismo, ese stack de imágenes que se usan de cielo se hace píxel a píxel, como digo, y el pipeline permite, pues, bueno, 2-3 modos para realizar el cálculo del cielo. El que se usa por defecto es la moda. No se podría hacer una media con sigma clipping. En fin, por defecto, ya te digo, está el que está implementado en la moda, la mediana, perdón. Y bueno, se podría configurar otros modos, pero en fin, sabiendo muy bien, ¿no? Y a ver, quiero decir, las consecuencias que podría tener y haciéndolo con cuidado para ver cómo afecta, ¿no? Como se ha mencionado antes en el OT, para el caso de objetos extensos, pues el pipeline también lo soporta, esa secuencia, en este caso la secuencia, por ejemplo, ST, equivale a, quiere decir Sky, T, Target,
tendríamos una secuencia, en este caso ST, ST, ST. Para quitarle el cielo a nuestro target, usaríamos las imágenes solo de cielo, igual con la misma estrategia que antes, usando un conjunto de imágenes anteriores, en este caso W imágenes anteriores y W imágenes posteriores. Las secuencias que admite, pues, bueno, en el caso de que no son objetos extensos, es TTT, evidentemente, target, en el caso, por ejemplo, un patrón típico es target sky, o bien sky target, en fin, función de esto va a depender de la estrategia de observación, o cualquier otro patrón que se defina para los objetos extensos. Cualquier otro patrón también lo soporta el pipeline. Una vez que tenemos sustraído el cielo, lo siguiente es estimar los offsets de entre nuestras imágenes ya calibradas y sustraídas de cielo para hacer el alineado. Existen dos opciones en el pipeline, lo mismo. Vuelvo a lo mismo, configurable. Por defecto, el que se usa es el que está basado en calibración astrométrica, en la cabecera WS que se obtiene al hacer la calibración astrométrica. Y los otros modos, usando correlación cruzada de una técnica de cross-correlation, puede funcionar, pero va a depender de tu campo de observación. Va a depender de tu campo, por eso el que aconsejamos es el de la calibración astrométrica, porque funciona en un 99% de las veces la estimación de los offsets. Una vez que tenemos esos offsets, pues procedemos a sumar las imágenes. ¿Cómo? Existen nuevamente dos técnicas. Aquí siempre se exploraban varias opciones y luego a ver cuál es la que funcionaba mejor. La que por defecto usamos, la tenemos configurada, en la que está basada en SWARP, me imagino que conocéis, el paquete de Bertin, Extractor Scam SWARP. Y bueno, se genera un catálogo con ese extractor, se le pasa a Scam, que hace la astrometría, aunque ya la tiene la imagen, pero Scam consigue una astrometría un poquito más fina y además nos hace nos aplica un polinomio de corrección de distorsión de la imagen que luego es Warp, hace un registrado de la imagen intentando, pues bueno, si hay la pequeña distorsión que hay en Panic, pues mejorarla. Y bueno, esto es lo que he comentado antes, hay una segunda pasada que es de nuevo opcional, entonces si lo tienes configurado en el fichero de configuración, para hacer una segunda pasada, tener una máscara y hacer una nueva sustracción de cielo, ¿no? Y luego al final lo mismo, tener los offset y hacer la suma. Esto, bueno, por recalcar un poco, esto es de cómo se construye el cielo y cómo puede contribuir el no tener una máscara de objetos. Es que si en los diferentes frames, aunque hayas tenido una secuencia de dithering suficientemente buena, puede que te caiga en algún píxel, puede lo más seguro, un objeto, con lo cual la estadística a la hora de hacer la mediana del cubo pues va a estar sesgada, ¿no? Como se puede ver. Por eso, bueno, puede que esa segunda pasada con esa máscara de píxel de objetos, perdón, pues sea interesante, ¿no? Los productos que genera Panic, bueno, ya lo hemos ido viendo al final en la suma con su calibración, todos los ficheros intermedios, por supuesto, las calibraciones y bueno, la calibración fotométrica, que bueno, que esto es lo último en lo que estamos trabajando. Me estoy excediendo del tiempo, con lo cual voy a correr muchísimo. Y viene ahora la parte que, bueno, esto es un poco una guía rápida de los comandos. Todavía te quedan 2 minutos. 2 minutos. O Bueno, 3. Venga. de los comandos que hay una guía rápida. Bueno, el pipeline bueno, tiene por supuesto, sus gel y ahí se pueden ver todos los comandos, las opciones. En el manual aparecen detallados todos los módulos en los que se pueden llamar desde PAPI y qué hacen y con qué opciones. Pero bueno, esta es, digamos, la guía rápida si tú quieres hacer una reducción de tus datos y no quieres entrar en detalle de todas las opciones del pipeline. Pues bueno, tenés tu fichero de entrada, tu fichero de salida y tu fichero de donde vas a tener las calibraciones, los master calibration. Pues
lo primero es ver qué secuencias tiene, que con este comandito pues os tendría una pantalla tal que esta. Bueno, en la izquierda pues veis, bueno, el help, como digo, de Papi, que bueno, no sé si lo he dicho, pues es una... Papi funciona en línea de comando. Pues bueno, y en la derecha veis el resultado de decirle, bueno, muéstrame todas las secuencias que tengo en mi fichero de entrada. Y veis, por ejemplo, lo que está aquí sombreado en rojo. Pues esta es una secuencia, yo no lo llego a ver, que es de tipo, perdón, de tipo, es una secuencia de ciencia, del filtro KS, el tiempo de exposición, los ficheros que corresponden, tal. El número este de secuencias que aparece, pues es importante, como ahora voy a comentar. El siguiente paso, por supuesto, es crear las calibraciones, los master calibration, que se hacen con ese comando para generar los DARC, el siguiente comando para generar los DOM y el siguiente para generar los skyflat. Se puede hacer todas las calibraciones con un único comando, pero yo aconsejo hacerlo uno a uno porque si te falla alguna de ellas, a lo mejor no sabes por qué. Entonces yo, por mi metodología, es vete uno por uno porque, en fin, es más fácil detectar los errores. Una vez que tienes las calibraciones, para reducir las secuencias de ciencia, se puede hacer de dos maneras. Bien, indicando en qué secuencia quieres que, es decir, desde qué secuencia hasta qué secuencia. Imagínate si tienes 50 secuencias de la noche, pero quieres hacer solo reducir las 3 primeras, pues le indicarías solo las 3 primeras. Si las quieres reducir todas, pues le dices este comando, ¿no? Y bueno, este es el numerito que aparece aquí, es el que tendrías que poner aquí en secuencia init, secuencia end, es decir, de dónde a dónde. Y bueno, este es un poco el aspecto de los ficheros que va generando en el fichero de salida, con todos los ficheros intermedios, etcétera. Bueno, al final el pipeline te dice, bueno, estos son el fichero final con el coad, tal. Aquí no aparece en este ejemplo. Bueno, el fichero de configuración, que bueno, está ahí, en la documentación se detalla un poco más. Como podéis imaginar, es horrible, incluso para mí. Y por supuesto, el resultado de la reducción pues va a ir íntimamente ligado al caso científico y seguramente lo podremos mejorar si haces un tuning adecuado de estos parámetros de configuración. Pero esto es prueba y error un poco, ¿no? Sobre la documentación están aquí los enlaces, tenéis en la web y en GitHub está todo el código y bueno, la documentación también del pipeline. Sobre la instalación, no he entrado en detalles porque bueno, está todo nuevamente documentado, decir que está basado en, bueno, se ha optimizado para OpenSUSE y para Ubuntu, que usa Anaconda, etcétera, estos paquetes. Como he dicho, Pipeline se comenzó a implementar hace 15 años, es decir, hereda cosas que, bueno, que hemos ido intentando mejorar. Una de ellas es Hive y queremos ir quitándonos del medio un poco. La instalación no es sencilla para alguien que no esté muy ducho en temas de informática, por eso lo del tío ahí haciendo pesa, es decir, yo lo comprendo y por eso estoy trabajando y espero muy pronto tener ya una versión de un fichero Docker para que podáis generar vuestro contenedor y con todo el software instalado, de forma que podáis usar el pipeline sin tener que pasar por la amarga experiencia de instalarlo. Y decir, bueno, lo he dicho ya, pero que el pipeline no lo hace todo, como podéis imaginar, todo lo que querréis, pero bueno, hemos intentado que cumpla los mayores casos posibles, que estamos validándolo, que eso tenéis que tenerlo en cuenta desde el punto de vista científico, que si lo usáis y queréis citarlo, pues estas son las referencias. Y que estamos abiertos, por supuesto, a cualquier contribución, cualquier mejora, cualquier error que detectéis, cualquier comentario, pues bien al grupo de Galar Alto, al equipo de Panic, a mí, a mi correo, en fin, bien en el propio GitHub hay un apartado para un foro de discusión. Si queréis, bueno, hay un error y queréis, pues os agradecería que lo hicierais a través de la herramienta GitHub para que bueno, sea útil para todo el mundo. Bueno, los próximos pasos que queremos hacer, como digo, estamos trabajando en la validación, en la containerización, migrar a unas versiones más actuales, etcétera. Y ya está. Si tenéis alguna pregunta, os volveré a decir que estamos cumpliendo 50 años, que cuando empezamos mis compañeros no teníamos ninguno gafas y ahora llevamos todos gafas. Por lo cual, eso es por algo. Yo sí tenía gafas, entonces. Ahora son ¿Sí? diferentes, claro, ahora son diferentes, ahora son progresivas.
pero Bueno, sí, pues nada, gracias por vuestra atención y de nuevo gracias a todo el equipo de Panic sí. y a la RIA. Muchas gracias, José Miguel. Ha estado estupendo. Bueno, desde mi punto de vista, sí, muchas gracias por toda la explicación y ya se queda aquí para la posteridad. Recordaros a todos, bueno, gracias por asistir a todos los oyentes y si no tenéis, veo que no hay preguntas tampoco en el chat. em, Recordaros que esta ha sido la primera sesión y que tendremos la segunda sesión el viernes 26 de septiembre a las 10 horas. Ana Tenemos, quiere hablar. Ana no, quiere tenemos una hablar. pregunta de Pepe. Ay, sí. Vale, dime. No, no la vi. Espérate, es que no lo encuentro. Aquí, a ver. No sé dónde está Pepe ahora. Pero Vilches, Sí, le doy. dale, porque yo no lo encuentro, por fin. Sí. Nada, Ah, sí, hay, solamente, hay una manita, es verdad. sí, sí. No, solamente daros las gracias, de verdad que ha estado estupendo. Y me gustaría que hiciera, no sé si me lo he perdido, pero quizá, no sé si José ha hecho un pequeño resumen sobre la PSF, o sea, cómo ha sido en las observaciones de verificación, cómo es la PSF, cómo es la resolución máxima que se puede alcanzar. Y estuve jugando ayer con la ETC y con la calculadora que había en la página y, o sea, me gustaría que diera una cifra tipo cuál es la magnitud en KS y en J para 5 segundos, la magnitud límite, algo así, para saber más o menos hasta dónde. No sé si ya lo has dicho, pero lo he perdido. No, Sería en o la sea, PSF, en la observación de verificación, cuál es el, ¿sabes? ¿Cuál es el sin mínimo y cuál sería la magnitud a 5 a 3 sigma? ¿Cuál sería la magnitud que se puede alcanzar en K y en J? Yo aquí prefiero pasarle la pregunta a mi compañera Ana, porque sí, bueno, es que es lo, en fin, lo más, en fin, un poco lo más reciente en lo que estamos trabajando y prefiero que, bueno, tenemos un mapa de distorsión, eso sí, de sí, está en la la página PSF, web. Sí, Ana, eso ¿tú está una puedes, bien. dimensión. tú Eso puedes está a lo muy bien. mejor compartir la página web, Ana? Y ahora mismo la tengo justo delante. Espérate que ahora la encuentre. ¿Dónde la tengo? Aquí. ¿La estoy compartiendo? Sí. Sí. Vale, esta es nuestra... Pepe, muchas gracias por asistir, por el interés. Esta es nuestra página web y aquí puedes encontrarte, por Sí, estuve ejemplo... jugando con el ETC Muy que hay bien, ahí. juega. El calculador de tiempo lo tenemos todavía un poco, una aproximación, ¿vale? Y lo que sí te podemos mostrar, está aquí, lo que sí te podemos mostrar es las magnitudes límite que se Eso. alcanzan con una hora de integración pensando que se tiene un sin de un segundo de arco, ¿vale? Son las magnitudes que hemos calculado pues tomando nosotros nuestras medidas en el commissioning. Son estimadas, como siempre. Luego pueden pasar Muy muchas bien. cosas, pero quizás esto te puede hacer una idea Ujú. de, hombre, 5 segundos vas a llegar a muy poquito, pero, pero sí, quizás te pueda hacer una idea. De todas formas, cualquier pregunta, si quieres, nos la preguntas de qué objeto quieres llegar, pregúntanoslo por Sí, mail, estoy por viendo, era lo Instagram. que, sí, porque en el calculador pone teórico y después pone... Claro, es que una cosa son las cosas teóricas que hemos sacado, luego están las prácticas de los datos que hemos obtenido en el commissioning y luego estará la realidad. Muy bien. Pero bueno, cualquier cosa nos puede decir. Y el tema de la PSF, pues también tenemos aquí. Está dentro del lector, sí. Aquí tenemos la imagencilla, ¿vale? Que hemos sacado. Entonces, bueno, pues en principio el SIN que tenemos está bastante acorde a lo que se puede obtener desde el telescopio de 2,2 metros. Y bueno, pues hay un poquito de desviación en los Orden. muy bordes, como puedes ver ahí, ¿no? ¿La estáis viendo la imagen? Sí, sí. Sí, sí. ¿Vale? Vale, Pero vale, fenomenal. Muy bien. de Punto todas 8. formas, esa parte es despreciable porque como luego haces un dícer, siempre Claro, las esquinas las vas a tener que tirar a la basura porque luego no tienen ese tiempo de exposición total sí, que el que tú buscas, ¿vale? sí. Pues muchas Pero Pepe, gracias cualquier cosa, contacto, que estaremos encantados de poder ayudarte si y podemos. enhorabuena por la cámara. Yo también cuando fui director tuve el honor
y de ver cómo trabajabais vosotros en esto. Y entonces que está muy bien que ya esté por fin ofrecida Abierta al mundo. y sí, y tan competitivo porque el campo es muy competitivo y el telescopio también. Pues gracias. Mil, mil gracias, Pepe. Gracias a ti, Pepe. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, eso, recordaros que tenemos la segunda sesión el viernes a las 10, el viernes 26 de septiembre a las 10 de la mañana, donde los casos científicos van a presentar los casos científicos los que tienen tiempo asignado, los que han conseguido tiempo asignado para este semestre en Calar Alto. Y bueno, Ana está en contacto con vosotros, si es que me están oyendo, si están aquí presentes y para el orden de presentación, etcétera. Y me parece que también tú le has comentado a ellos que mañana hagan un pequeño entrenamiento con el OT, con la Observation Tool, me parece, ¿no, Ana? Para Sí, que nos pregunten cosas, nos pregunten dudas, sobre claro. todo. Mañana, en principio, pues tiempo de deberes. Hacéis los deberes, veis un poquito o veis más despacio las charlas de Vianat, de José Miguel y de Antonio. Y cualquier duda que tengáis, aprovecharos el viernes. Sí, vale. Pero las charlas que ven el vídeo, es que entonces tenemos que subirlo ahora mismo. Ah, bueno, pues los apuntes que hayan tenido. Sí, no, vale, o sea, tenemos que poner entonces, ahora hablamos tú y yo, Ana, Sí, a ver vale, cómo lo vale. hacemos para, al menos para ellos, aunque no tengamos todo, pero al menos para ellos que tengan la información antes del viernes. De todas formas, está en el manual también, en la Sí, página web, sí, y cualquier cosa cierto. disponible totalmente, ¿vale? Sí, y ya está, os invitamos a todos a asistir el viernes, que aquí estaremos. Si los profesores se pueden quedar unos minutillos conmigo aquí en la sala y Begoña también, pues damos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias a Muchísimas todos. gracias, ¿eh? Sí, Gracias. chao. Gracias. Está la gente aplaudiendo. Estela, Ya puedes parar la Nieves. grabación Ay, si quieres. cierto, lo tengo que. No, ahora dice que está grabando. Sí, Ya, es que no la me. paro del todo, ¿vale? Sí, para la